de participar con ustedes en este foro sobre preservación de patrimonio. Les comento que vengo en representación del doctor Cristian Fernández, quien por motivos de agenda rectoral pues no pudo acompañarnos. Sin embargo, bueno, pues me presento, soy Héctor Chavarín, soy coordinador de exposiciones del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, y bueno, pues hemos visto en las participaciones anteriores que bueno, pues han presentado algunos proyectos de intervención. En el caso particular de nosotros, bueno, pues somos una unidad académica que depende de la universidad. Sin embargo, pues también estamos vinculados con pues el manejo del patrimonio cultural. En el caso de nosotros, pues realizamos exposiciones, muchas de ellas con temáticas que tienen que ver con cuestiones de etnografía, cuestiones de arqueología, paleontología, y bueno, pues en ese sentido, pues tenemos pues la pertinencia de acompañarlos para platicar sobre esos temas. Pero en primera instancia me gustaría explicarles un poco cuál es como la actividad que realizamos en el instituto, para que tengan ustedes una idea de bueno, cuál es nuestro papel pues apoyando pues en las tareas de preservación del patrimonio. Bien, les puedo comentar que el Instituto Museo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California es una unidad académica, como ya decía, donde se llevan a cabo las tareas de investigación, docencia, divulgación y conservación del patrimonio que se genera también de muchos de los proyectos que realiza el Instituto. Tenemos un acervo paleontológico, arqueológico, etnográfico, que cubre una proporción estimada de más de 2.500 piezas. Muchas de estas colecciones, tenemos un cuerpo de investigadores donde a través de líneas de trabajo, como por ejemplo, en el caso, por ejemplo, hay antropólogos, hay comunicólogos, hay historiadores, contamos con sociólogos, hay personas que manejan temas del medio ambiente y también estudios humanísticos. A través de las líneas de trabajo, por ejemplo, culturas contemporáneas, en el caso, por ejemplo, de identidad y agentes sociales, cultura y museos, indígenas y globalización. Muchos de estos temas, ellos, los investigadores, pues tienen a bien desarrollar proyectos, muchos de ellos que al final se concretan en libros, en artículos arbitrados, y bueno, pues a través de estos productos es como también generamos algunas exposiciones que presentamos en nuestra sala temporal. También les puedo comentar que muchos de estos productos son muy interesantes porque también se editan algunos libros de divulgación para escuelas, y algo muy importante que les puedo comentar del instituto es que en la parte de docencia actualmente se está impartiendo un programa de maestría y doctorado con la finalidad de crear pues especialistas en el manejo de estos temas, y también pues ellos tienen a bien promover y desarrollar dentro de sus proyectos terminales algunos temas que se concretan en exposiciones. En el caso de la divulgación, que es propiamente el área donde yo me desarrollo dentro del instituto, pues yo me encargo básicamente de desarrollar toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de las exposiciones como tal, pero nosotros, pues tenemos la parte temporal, una parte permanente, donde abordamos el desarrollo de los grupos nativos en Baja California, y muchas de las escuelas con las que nosotros trabajamos, su visita guiada tiene que ver mucho con los temas que se manejan dentro de su currículo escolar. Otra de las actividades que también podemos encontrar, que desarrollamos, es que trabajamos con talleres, también participamos en la Feria Internacional del Libro Universitario, y son otras actividades complementarias que también nos permiten divulgar
nos permiten divulgar parte del patrimonio y bueno, pues cierro con un video, nada más para que tengan ahora sí, en concreto, de todo lo que he estado hablando. Es un video que muestra pues todo el proceso, toda la actividad que se desarrolló durante la gestión pasada, que son 4 años, y bueno, vemos en sí todo el volumen de gente que nos visita, las actividades externas, nuestras participaciones, las presentaciones del libro, y básicamente, bueno, pues es para contextualizar pues el papel que tenemos dentro del Estado en el manejo de actividades que tienen que ver con la divulgación y difusión de la cultura. ¿Sí? Con una creciente fluidez donde las culturas y las identidades son creativamente transformadas. Según la perspectiva transnacional, la identidad de los fronterizos persiste independientemente de su localización geográfica, teniendo como referente múltiples escenarios geográficos, ya que la cultura en la línea la reinventan continuamente en una nueva forma. Un rasgo que ha caracterizado la vida del norte de México es su complejidad, la cual se define desde la diversidad de clase, etnia, género o generación. Lo fronterizo se refiere a campos culturales con diferencias y desigualdades. Asimismo, la frontera es una realidad cambiante y heterogénea, en donde se llevan a cabo diversos procesos de integración, desencuentros y conflictos. Teniendo en cuenta este escenario, resulta indudable que los espacios museísticos puedan convertirse en foros idóneos para este tipo de expresiones sociales. Aún más, el museo puede y debe jugar un papel importante en la creación o recuperación de identidades locales, nacionales o regionales, mostrando la unión en la diversidad cultural en la que estamos insertos a través de dar a conocer una historia con sentidos más amplios, donde se expresen elementos que están presentes en cada familia, en cada comunidad y que de algún modo forman parte de nuestro pasado. En otras palabras, los museos de la frontera deben apelar por educar y preservar en una historia, reconociéndonos, en palabras de García Canclini, tanto mestizos como híbridos. Los cambios que impuso el paradigma de la nueva museología también implicaron a los museos de historia, ya que a fines del siglo XX este tipo de museos dejó de dar importancia solamente a la historia de los grandes héroes para pasar a dar lugar al hombre común y a relatar la vida cotidiana. Aquí es importante detenerse un poco en el concepto de identidad cultural que ha cambiado al cabo de los siglos. El sentido tradicional de identidad presupone unidad, homogeneidad interna y en algunos casos la existencia de un yo igual y estable al cabo de los años. Sin embargo, bajo la óptica posmoderna, el sujeto posee múltiples identidades que coexisten y se manifiestan en función de factores diversos, externos o internos a él. El sujeto es parte integrante de una sociedad en gran medida determinado, moldeado por esta y por su historia, además por su inconsciente. Por ello, no tiene un comportamiento ni una postura siempre iguales a lo largo de su vida, ni en todas las circunstancias. La identidad es transformada continuamente de acuerdo a la manera en que somos representados y tratados en los sistemas culturales que nos rodean. Al mismo tiempo, se considera que toda formación de identidad implica el reconocimiento de la diferencia y se realiza por oposición a ella. Así, las instituciones museísticas que tienen la responsabilidad de transmitir y preservar la historia de una determinada sociedad cumplen, por tanto, una función en la formación de identidad del individuo, o sea, decirle de dónde viene, mostrarle sus raíces, sus iguales y desiguales. Esto servirá para que el individuo no solo sepa quién es, sino para que, sabiéndolo, se instrumentalice para construir su futuro.
Los museos ubicados en la zona fronteriza de Baja California, siguiendo la filosofía expresada por George Henry Rivière, para que los museos debían ser una institución al servicio de la sociedad que adquiere, conserva, comunica y expone con la finalidad de aumentar el saber, salvaguardar el patrimonio, la educación, la cultura y los bienes representativos de la naturaleza y del hombre. Deben mostrar la unión en la diversidad cultural en la que estamos insertos. Igualmente, la labor de estos museos puede estar inscrita dentro de la educación permanente, por el concepto aportado por Pierre Furter, donde la educación está destinada a favorecer el desarrollo cultural de las personas para que puedan reinsertarse y reinterpretar permanentemente su sociedad y jugar en ella un rol protagónico. Las discusiones respecto de cuál debe ser el papel social de los museos en la sociedad datan de principios del siglo pasado y se han agudizado en los últimos tiempos. Los museos tradicionales manifiestan un papel conservador en la sociedad. Los que proponen discusiones son reformadores. A lo largo del siglo XX, las técnicas de exposición fueron incorporando los avances de la comunicación hasta llegar a esta época en que los museos pueden considerarse multimediáticos. Para el caso de Baja California, se ha venido presentando un performance con actores, música, lecturas literarias, donde se incorpora el concepto de foro cultural. En la actualidad, el museógrafo incorpora los avances en las ciencias de la comunicación, pedagogía, la televisión y la informática para transmitir los contenidos de forma lúdica y efectiva. La manipulación de los objetos pasó a ser prácticamente una condición esencial de muchos museos, así como la inclusión de tecnología, que fue durante un tiempo exclusiva del parque de diversión. Los habitantes de la frontera son los primeros en adoptar una verdadera actitud global, en el mejor de los sentidos que pueda adoptar esta palabra tan vapuleada. Quizá el vivir todo el tiempo a la sombra de una muralla que es franqueada todos los días ha demostrado lo relativo que suelen ser dichas barreras. Prueba de ello son las manifestaciones plásticas binacionales de Insight o del movimiento musical Nortec, por mencionar. Al mismo tiempo, las fronteras, como las diásporas, no son lugares de entremezclas imaginativas o hibridaciones felices, para que las celebremos alegremente. Las fronteras son también campos minados, territorios móviles de confrontación constante con las imposiciones de fijación cultural hegemónica. Las fronteras son zonas de alienación y pérdida, dolor y muerte, espacios donde se elaboran continuamente las formaciones de violencia. Basta recordar el recurrente proliferación de grupos xenofóbicos al otro lado del Río Nuevo. Es aquí donde el museo puede ser el espacio donde tenga acceso a las exhibiciones que muestren aspectos de una realidad cambiante del patrimonio cultural vivo. Grupos que tradicionalmente no asisten a estos espacios culturales, grupos minoritarios o de bajo nivel económico, frente al elitismo que han caracterizado al museo, estos sectores que permanecen ajenos a ciertas formas de cultura contemporánea, deben ser una preocupación dentro de la planeación museológica. ¿Quién diseña exposiciones para cholos? ¿Quién revisa el graffiti como una interpretación plástica? ¿Quién atiende al migrante indocumentado? En la actualidad, nuestra población migrante es muy alta. Hay gente que no puede cruzar la frontera con Estados Unidos y se queda trabajando en cientos de plantas manufactureras que hay en Baja California. Miles son contratados en grupos por la propia empresa que van por ellos a sus estados. Tal es el caso de los jornaleros indígenas, mixtecos y triques. Otro camino interesante a explorar son las manifestaciones identitarias como la importancia simbólica de la Virgen de Guadalupe en la frontera. La Virgen más vista como un símbolo religioso, sino como un símbolo cultural para los chicanos y para los jóvenes mexicanos, y se la ve en camisas, carros lowrider, murales, etc. Esto supone distanciar al museo tradicional del encasillamiento que lo ubica dentro de la alta cultura y lo hermanan con el rebasado concepto de las bellas artes. El museo no debe ser templo sacralizado, sino un espejo colectivo de más amplias proporciones. En los círculos museísticos esto ha generado bastante polémica, pues no son todos los museólogos que aceptan la inclusión de elementos considerados de cultura de masa para llevar al público el resultado de investigaciones científicas. Sin embargo, la cantidad de personas que han aceptado la incorporación de las nuevas tecnologías demuestra que este es el camino para conciliar el saber, antes considerado erudito, con las nuevas formas de comprender.
En este punto es importante señalar el rol de los museos universitarios en el proceso reflexivo alrededor de los nuevos modelos y propuestas. Para muchas instituciones museísticas, el patrimonio cultural es concebido hoy día como un repertorio de bienes con determinados sentidos históricos, contemporáneamente atribuidos, según los casos, para que producen diferentes y nuevos efectos de significación y acciones de interpretación en los visitantes. Este interés por las reacciones del público se debe en parte a la necesidad de llegar a públicos más amplios, a públicos para los cuales la exposición no solo debe mostrar objetos según una secuencia única de progreso lineal o una taxonomía normativa ya histórica, que excluye constituyéndolos casos singulares sin proponer los puentes necesarios para poder comprender los procesos culturales múltiples, complejos, híbridos, de los cuales son representativos los objetos que se muestran, exposiciones que traduzcan ideas y conceptos para hacer la nueva consigna. En este sentido, se debe reconocer que la comprensión de la conservación del patrimonio natural obedece todavía a una visión única, dominada por criterios estéticos e históricos que conceden su apoyo a elementos culturales tangibles, generalmente valorado por la élite. Por eso, se considera que ha llegado el momento de que se imponga una concepción antropológica más comprometida con el rescate y la preservación tanto de los elementos culturales tangibles como los intangibles, ya que también forma parte de nuestro patrimonio cultural. Es este, pues, uno de los principales retos que deben asumir la nueva museología de la frontera: asumir una concepción antropológica más comprometida con el rescate y la preservación, proponiendo la creación de nuevos museos que pueden llegar a contribuir en el desarrollo cultural del Estado. Sin embargo, para ello se debe considerar la prioridad de los elementos patrimoniales y definir los usos que de ellas se desea hacer, no con una mentalidad de nostalgia, sino con una mentalidad de conciencia histórica y social. El patrimonio intangible junto al tangible permite consolidar la diversidad y la identidad cultural. De hecho, su valor concreto en lo que respecta a cada localidad específica es objeto de un reconocimiento cada vez más generalizado como reacción frente al fenómeno de la inminente globalización. De esta manera se acepta el patrimonio cultural como algo que se basa en conceptos y valores de una sociedad, que se plasma en costumbres y formas peculiares y en un patrimonio tangible y material, y la sociedad tiene para con ellos no solo derechos, sino también obligaciones. Una de las obligaciones más importantes que le atañe es la de transmitir esos valores a las futuras generaciones, es decir, que no podemos pretender lograr algo en un futuro si no sabemos quiénes somos, si no tenemos un pasado. Por suerte, la preservación del patrimonio y la diversidad cultural son temas que han ido evolucionando en las últimas décadas, que van generando propuestas para cuidarlas. En el contexto globalizador que estamos viviendo, de la inmediatez de la comunicación virtual y la mundialización, existe el peligro de una estandarización de la cultura, pero a pesar de ello, observamos que aún persiste la necesidad de dar testimonio de la vida diaria, dar a conocer la capacidad creativa y preservar los trazos de la historia. Gracias.